La familia. Mensaje de radio de Su Santidad el Papa Pío XII. Mensaje de radio con motivo del Día de la Familia. 23 de marzo de 1952. 1. La familia es la cuna del nacimiento y desarrollo de una nueva vida, que necesita ser cuidada y nutrida para que no perezca, este derecho y deber fundamental dado e impuesto inmediatamente por Dios a los padres. El contenido y fin de la educación en el orden natural es el desarrollo del niño para convertirse en un hombre completo, el contenido y fin de la educación cristiana es la formación del nuevo ser humano, renacido en el bautismo, como un cristiano perfecto. Esta obligación, que siempre fue costumbre y orgullo de las familias cristianas, está solemnemente consagrada en el canon 1113 del Código de Derecho Canónico, que dice: parenteis gravissima obligatoria et tenentur prolis educationem tam religiosam et moralem, tam physicam et civilem pro viribus curandi, et etiam temporaliorum bono providenti. Los padres tienen la grave obligación de velar por la educación religiosa y moral de sus hijos, así como por su preparación física y cívica, en la medida de lo posible, y además de velar por su bienestar temporal. 2. Las cuestiones más urgentes sobre este vasto tema han sido aclaradas en varias ocasiones por nuestros predecesores y por nosotros mismos. Por tanto, os proponemos ahora no repetir lo ya ampliamente explicado, sino llamar la atención sobre un elemento que, si bien es la base y el eje de la educación, especialmente cristiana, a algunos les parece, a primera vista, casi ajeno a él. Es decir, nos gustaría hablar de lo más profundo e intrínseco del hombre, su conciencia. Le estamos agradecidos por el hecho de que algunas corrientes del pensamiento moderno están comenzando a alterar su concepto e impugnar su valor. Trataremos, por tanto, la conciencia como objeto de educación. 3. La conciencia es como el núcleo más íntimo y secreto del hombre. Allí se refugia con sus facultades espirituales en absoluta soledad, solo consigo mismo, o mejor dicho, solo con Dios con cuya voz resuena la conciencia y consigo mismo. Allí se determina a sí mismo para bien o para mal, allí elige entre el camino de la victoria y el de la derrota. Incluso si quisiera, el hombre nunca lograría deshacerse de él, con esa conciencia, que aprueba o condena, recorrerá todo el camino de la vida, e igualmente con ese testimonio veraz e incorruptible, se presentará al juicio de Dios. La conciencia es, por tanto, hablar de ello con una imagen tan antigua como digna, un santuario, en cuyo umbral todos deben detenerse, aunque sea un niño, el padre y la madre. Solo el sacerdote entra allí como curador de almas y como ministro del sacramento de la penitencia, tampoco por eso deja de ser la conciencia un santuario celoso, cuyo secreto quiere Dios mismo guardado con el sello del más sagrado silencio. ¿En qué sentido, entonces, se puede hablar de educación de la conciencia? La esencia de la conciencia cristiana. 4. Es necesario volver a algunos conceptos fundamentales de la doctrina católica para comprender debidamente que la conciencia puede y debe ser educada. El Divino Salvador ha traído al hombre, ignorante y débil, su verdad y su gracia, la verdad para indicarle el camino que conduce a su fin, gracia para conferirle la fuerza para poder alcanzarla. Seguir este camino significa, en la práctica, aceptar la voluntad y los mandamientos de Cristo y conformar la propia vida a ellos, es decir, los actos individuales, internos y externos, que el libre albedrío humano elige y se asienta. Ahora bien, ¿cuál es la facultad espiritual que, en casos concretos, señala la misma voluntad, para que elija y determine las acciones que están de acuerdo con la voluntad divina, sino con la conciencia? Es, por tanto, un eco fiel, un claro reflejo de la regla divina para las acciones humanas. Así, expresiones como el juicio de la conciencia cristiana, o juzgar según la conciencia cristiana, tienen este significado: la regla para la decisión última y personal de una acción moral debe tomarse de la palabra y del voluntad de Cristo. Él es, en efecto, el camino, la verdad y la vida, no solo para todos los hombres juntos, sino para cada uno individualmente, y en 14, 6 así es para el hombre maduro, es así para el niño y el joven. 5. De esto se desprende que formar la conciencia cristiana de un niño o de un joven consiste, ante todo, en iluminar su mente sobre la voluntad de Cristo, su ley, su camino, y también en actuar sobre su alma, en la medida en que pueda. Hacerse desde fuera, similar a persuadirlos a la ejecución libre y constante de la voluntad divina. Esta es la mayor tarea de la educación. Prerequisitos y fuentes de educación de conciencia. 6. Pero, ¿dónde encontrarán el educador y el educado la ley moral cristiana, concretamente y con facilidad y certeza? En la ley del Creador, grabada en el corazón de cada uno, cf. Rm 2, 14 a 16, y en la revelación, es decir, en la totalidad de las verdades y preceptos enseñados por el Divino Maestro. Tanto la ley escrita en el corazón, es decir, la ley natural, como las verdades y preceptos de la revelación sobrenatural, que Jesús Redentor confió, como tesoro moral de la humanidad, en manos de su Iglesia, para que ella pueda predicarlos a todas las criaturas, explicándolos y transmitiéndolos intactos y libres de toda contaminación y error, de generación en generación. Errores en la formación y educación de la conciencia cristiana, la revisión exigida de las normas morales. 7. Contra esta doctrina, indiscutida desde hace mucho tiempo, surgen ahora dificultades y objeciones que conviene aclarar. En cuanto a la doctrina dogmática, así también para el orden moral católico, se podría querer instituir una revisión radical para deducir un nuevo juicio de ella.
El primer paso, o mejor dicho, el primer golpe contra el edificio de las normas morales cristianas sería el de separarlas como se pretende de la vigilancia constrictiva y opresiva de la autoridad de la Iglesia, para que, liberada de las sutilezas sofísticas del método casuístico, la moralidad es restaurada a su forma original y devuelta simplemente a la inteligencia y determinación de la conciencia individual. Todos ven las desastrosas consecuencias a las que esto conduciría, tal devastación de los mismos cimientos de la educación. 8. Sin señalar la manifiesta incompetencia e inmadurez de juicio de quienes sostienen opiniones similares, será útil para exponer el defecto central de esta nueva moralidad. Al dejar todo criterio ético a la conciencia individual, se encierra celosamente en sí misma y, habiendo sido el árbitro absoluto de sus propias determinaciones, lejos de facilitarle el camino, la conciencia, la desviaría del Igroad, que es Cristo. 9. El Divino Redentor ha confiado su revelación, de la que las obligaciones morales forman parte esencial, por supuesto, no a los hombres individuales, sino a su Iglesia, a la que ha encomendado la misión de llevarlos a abrazar con fidelidad ese sagrado depósito. Asimismo, la asistencia divina, ordenada para preservar la revelación de errores y deformaciones, fue prometida a la Iglesia y no a los individuos. Sabiendo esto también la providencia, porque la Iglesia, organismo vivo, puede así, con seguridad y facilidad, iluminar e incluso exponer las verdades morales, así como aplicarlas a las condiciones variables del lugar y del tiempo, manteniendo intacta su sustancia. Se puede pensar, por ejemplo, en la doctrina social de la Iglesia, que, nacida para responder a nuevas necesidades, no es más que la aplicación de la perenne moral cristiana a las actuales circunstancias económicas y sociales. 10. ¿Cómo es posible, pues, conciliar la instrucción providencial del Salvador, que confió a la Iglesia la custodia del patrimonio moral cristiano, con una especie de autonomía de conciencia individualista? Esta, sustraída a su clima natural, solo puede producir frutos venenosos, que reconocerá solo comparándolos con algunas características de la conducta tradicional y perfección cristiana, cuya excelencia está probada por las incomparables obras de los santos. La nueva moral afirma que la Iglesia, en lugar de promover la ley de la libertad humana y del amor, y de exigirles esa dinámica que es digna de la vida moral, se basa casi exclusivamente y con excesiva rigidez en la firmeza y la intransigencia de las leyes morales cristianas, recurriendo con frecuencia a los términos estás obligado, no es lícito, que tiene demasiado aire de pedantería degradante. Los preceptos morales de la Iglesia para la educación de la conciencia en la vida personal. 11. Ahora, por el contrario, la Iglesia desea y lo manifiesta claramente en la formación de conciencias que el cristiano se introduzca en la riqueza infinita de la fe y de la gracia de manera persuasiva, de tal manera que se sienta inclinado a penetrarlos profundamente. La Iglesia, sin embargo, no puede dejar de advertir a los fieles que estas riquezas no pueden adquirirse ni conservarse sino es a costa de obligaciones morales concretas. Un enfoque diferente terminaría descuidando un principio fundamental en el que siempre insistió Jesús, su Señor y Maestro. Porque enseñó que no basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad del Padre Celestial, cf. Mt 7, 21. Habló de la puerta estrecha y del camino angosto que lleva a la vida, cf. Mt 7, 13 a 14, y añadió, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no poder, LC 13,24. Él ha establecido la observancia de los mandamientos como piedra de toque y signo distintivo del amor a sí mismo, Cristo, y en 14, 21 a 24. Como el joven rico que le pregunta, dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos y a la nueva pregunta, ¿cuáles? Él responde, no matarás. No deberás cometer adulterio. No has de robar. No darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pone como exigencia a los que quieren imitarle, renunciar a sí mismo y tomar su cruz cada día, cf. LC 9, 23. Exige que el hombre esté dispuesto a dejar atrás, por él y por su misión, todo lo que más ama, como su padre, su madre, sus propios hijos e incluso hasta su última posesión, su propia vida, cf. Mt 10, 37 a 39. Ya que él agrega, les digo, mis amigos, no temas a los que matan el cuerpo, y después de eso no pueden hacer nada más. Pero yo os advertiré a quien debéis temer, temed a aquel que, después de haber matado, tiene poder de echar al infierno, LC 12, 4 a 5. Así habló Jesucristo, el divino pedagogo, que ciertamente sabe mejor que los hombres cómo penetrar las almas y atraerlas a su amor con las infinitas perfecciones de su corazón, bonitate et amore plenum, lleno de bondad y amor, lit de sacre. Corde Jesu. 12. ¿Y acaso el apóstol de los gentiles, San Pablo, predicó de otra manera? Con su voz vehemente de persuasión, revelando el misterioso encanto del mundo sobrenatural, abrió la grandeza y el esplendor de la fe cristiana, las riquezas, el poder, la bendición, la felicidad contenida en ella, ofreciéndolas a las almas como dignas. Meta de la libertad cristiana y como fin irresistible de los puros impulsos del amor. Pero no es menos cierto que sus amonestaciones son tantas, como esta, trabaja tu salvación con temor y temblor, Fil 2, 12, y que de su misma pluma brotaron altos preceptos morales, dirigidos a todos. Los fieles, ya sean de inteligencia ordinaria,
o más bien, almas de alta sensibilidad. Tomando, por tanto, las palabras de Cristo y del apóstol como regla estricta, no debería uno decir que la Iglesia de hoy está más inclinada a la indulgencia que a la severidad. Ocurre que la acusación de rigidez opresiva hecha contra la Iglesia por la nueva moral, en realidad, ataca, en primer lugar, a la adorable persona de Cristo mismo. 13. Conscientes, por tanto, del derecho y del deber de la Santa Sede Apostólica de intervenir, cuando sea necesario, con autoridad en cuestiones morales, nosotros, en el discurso del 29 de octubre del año pasado, propusimos iluminar las conciencias sobre los problemas de la conyugalidad. Vida. Con la misma autoridad declaramos hoy a los educadores y a la misma juventud, el mandamiento divino de la pureza del alma y del cuerpo se aplica también sin menoscabo a la juventud de hoy. Ellos también tienen la obligación moral y, con la ayuda de la gracia, la posibilidad de mantenerse puros. Por tanto, rechazamos como errónea la afirmación de quienes consideran inevitables las fallas en los años de la pubertad, consideradas por ellos de poca trascendencia, como si no fueran una falta grave, porque de ordinario, añaden, la pasión quita la libertad necesaria para ello. Que un acto es moralmente imputable. Por el contrario, es una regla adecuada y sabia que el educador, no descuidando inculcar en los jóvenes las nobles cualidades de la pureza para inducirlos a amarlo y desearlo por sí mismo, sin embargo, debe inculcar claramente el mandamiento tal como está, en toda su gravedad y seriedad como ordenanza divina. Exhortará así a los jóvenes a evitar ocasiones cercanas, de pecado, los consolará en la lucha, cuya dureza no ocultará, los inducirá a abrazar valientemente ese sacrificio que la virtud exige, y los exhortará a perseverar y no caer en el peligro de desarmarse desde el principio y de sucumbir sin resistencia a los hábitos perversos. Los preceptos morales de la Iglesia para la educación de la conciencia también en la vida pública. 14. Incluso más que en el campo de la conducta privada, son muchos hoy los que quisieran excluir el dominio de la ley moral de la vida pública, económica y social, de la acción de las autoridades públicas interna y externamente, en la paz y en la guerra. Como si Dios no tuviera nada que decir aquí, al menos nada definitivo. La emancipación de la moral de las actividades humanas externas, como la ciencia, la política, el arte, la moral, se justifica a veces sobre bases filosóficas por la autonomía que está bajo su jurisdicción, en su campo, de gobernarse exclusivamente de acuerdo con sus propias leyes, aunque se reconoce que estos normalmente coinciden con esas morales. Y se puede ir al ejemplo del arte, para el cual no solo se niega cualquier dependencia, sino también cualquier relación con la moralidad, diciendo, el arte es solo arte, y no moralidad o cualquier otra cosa, basándose, por tanto, únicamente en las leyes de estética, que, sin embargo, si es realmente así, no se doblegará al servicio de la concupiscencia. De manera similar, se dice que la política y la economía no necesitan seguir consejos de otras ciencias y, por tanto, de la ética, sino que, guiados por sus verdaderas leyes. 15. Es, como se ve, una forma sutil de robar conciencias al imperio de las leyes morales. En verdad, no se puede negar que tales autonomías son justas, en la medida en que expresan el método propio de cada actividad y de los límites que separan sus diferentes formas por motivos teóricos, pero la separación de métodos no debe significar que el científico, el artista, el político estén libres de solicitudes morales en el ejercicio de sus actividades, especialmente si éstas tienen repercusiones inmediatas en el campo de la ética, como el arte, la política y la economía. La separación clara y teórica no tiene sentido en la vida, que es siempre una síntesis, ya que el único sujeto de cualquier tipo de actividad es el mismo hombre, cuyos actos libres y conscientes no pueden escapar a la valoración moral. Al continuar observando el problema con una visión amplia y práctica, que a veces falta incluso para los filósofos distinguidos, tales distinciones y autonomías son tiempos para que la naturaleza humana caída represente como las leyes del arte, la política o la economía, lo que en cambio puede resultar conveniente para la concupiscencia, el egoísmo y la codicia. Así, la autonomía teórica de la moral se convierte, en la práctica, en rebelión contra la moral, y se rompe también esa armonía innata a las ciencias y las artes, que los filósofos de esa escuela observan con agudeza, pero lo llaman azar, mientras que es, en cambio, esencial, si lo considera el sujeto, que es el hombre, y su creador, que es Dios. Lo que, en cambio, puede resultar conveniente para la concupiscencia, el egoísmo y la codicia. Así, la autonomía teórica de la moral se convierte, en la práctica, en rebelión contra la moral, y se rompe también esa armonía innata a las ciencias y las artes, que los filósofos de esa escuela observan con agudeza, pero lo llaman azar, mientras que es, en cambio, esencial, si lo considera el sujeto, que es el hombre, y su creador, que es Dios. Lo que, en cambio, puede resultar conveniente para la concupiscencia, el egoísmo y la codicia. Así, la autonomía teórica de la moral se convierte, en la práctica, en rebelión contra la moral, y se rompe también esa armonía innata a las ciencias y las artes, que los filósofos de esa escuela observan con agudeza, pero lo llaman azar, mientras que es, en cambio, esencial, si lo considera el sujeto, que es el hombre, y su creador, que es Dios. 16. Por tanto, nuestros predecesores y nosotros mismos, en el tumulto de la guerra y en los turbulentos asuntos de la posguerra, no hemos dejado de insistir en el principio de que el orden querido por Dios abarca toda la vida, no excluyendo la vida pública en todas sus manifestaciones,
persuadidos de que en esta no hay restricción a la verdadera libertad humana, ni injerencia alguna en la competencia del Estado, sino más bien una garantía contra los errores y abusos, contra los cuales la moral cristiana, correctamente aplicada, puede proteger. Estas verdades deben ser enseñadas a los jóvenes e inculcadas en su conciencia por quienes, en la familia o en la escuela, tienen la obligación de atender a su educación, sembrando así las semillas de un futuro mejor. Exhortación final. 17. Eso es lo que queremos decirles ahora, amados hijos e hijas que nos escuchan, y al decírselo, no hemos ocultado la ansiedad que presiona nuestro corazón por este formidable problema, que toca el presente y el mundo. Futuro del mundo y el destino eterno de muchas almas. Cuánto consuelo nos daría tener la certeza de que compartes esta ansiedad nuestra por la educación cristiana de la juventud. Eduque la conciencia de sus hijos con cuidado persistente y perseverante. Edúcalos al temor, como al amor de Dios. Edúquelos sobre la verdad. Pero primero sean sinceros, ustedes mismos, y desterren del trabajo educativo todo lo que no sea honesto o verdadero. Impulsar en la conciencia de los jóvenes el concepto genuino de libertad, libertad real, digna y propia de una criatura hecha a imagen de Dios. Y la disolución y el libertinaje es otra cosa, considerando que la idoneidad para el bien está probada, y que se resuelva por sí solo a quererlo y hacerlo, cf. Gal 5, 13, es el dominio sobre las propias facultades, sobre el instinto, sobre los acontecimientos. Enséñales a rezar y a recurrir a las fuentes de la penitencia y de la Santísima Eucaristía, lo que la naturaleza no puede dar, la fuerza para no caer, la fuerza para levantarse. Ya perciben desde los jóvenes que sin la ayuda de estas fuerzas sobrenaturales no lograrían ser buenos cristianos ni simplemente hombres honestos, cuyo legado es una vida serena. Pero así preparados, también podrán aspirar a la más alta excelencia, podrán entregarse, es decir, a esa gran tarea en sí, cuyo cumplimiento será su mérito. 18. Para lograr este fin, exhortamos a todos nuestros amados hijos e hijas de la gran familia humana a estar estrechamente unidos unos con otros, unidos en la defensa de la verdad, para la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Se elimina toda división, se elimina cualquier disenso, hacer sacrificios generosamente, cueste lo que cueste, por este bien mayor, por este ideal supremo, cada punto de vista particular, cada preferencia subjetiva, si la codicia maligna te convocara en otra parte, que tu conciencia cristiana gane todas las pruebas, para que el enemigo de Dios no se burle de ti entre ustedes. Dante, Paradiso, Canto V, 79, 81. El vigor de la educación saludable se demuestra en su fecundidad para todos los pueblos, que temen por el futuro de su juventud. Así el Señor derramará sobre vosotros y sobre vuestras familias la abundancia de sus gracias, en prenda de las cuales os impartimos con paternal afecto la bendición apostólica.